Ok, le vamos a hacer el unboxing a la MacBook Pro con chip M4 y vamos a dividir este video en 3 grandes partes. Lo primero es el unboxing con mis primeras impresiones, qué es lo nuevo que tiene esta computadora. Vamos a hablar también de los 3 chips M4 porque hay sus variantes importantes y también les voy a dar una guía de compra, cómo buscar la mejor MacBook en calidad-precio y mi recomendación personal. Abramos esto de una vez. Esta es una caja bastante bonita, debo decir, lo tiene muy bien hecho y aquí viene la MacBook Pro con chip M4. Esta es la específicamente MacBook Pro 14.2 pulgadas con chip M4 Pro. Eso es una de sus variantes y esto está muy pesado, sobre todo porque ahora tiene muy buena batería. Y en la parte de atrás, con lo que son los sellos, esto es meramente papel directo. Ya Apple quitó completamente el plástico de todos sus empaques y con la parte del color aquí, como pueden ver, es silver, aunque existe otro color que es el Space Black, pero como la mayoría de mis cosas aquí en el escritorio son de color blanco, pues directamente me fui por el silver y así también evitar un poco las huellas. Y aquí tenemos a lo que es la MacBook Pro. Está pesada, definitivamente se nota un montón la diferencia con respecto a una MacBook Air. Vamos a ver qué tiene la caja. Tenemos una guía de usuario, ya ni siquiera vienen los stickers porque eran de plástico. Y tenemos esta hoja con solamente 2 fotos, información sobre la pantalla, que es lo que tenemos, y también información sobre, por ejemplo, el trackpad, los puertos y demás. Ok, sigamos con lo que es el cable, que de hecho este es un cable USB tipo C, pero tenemos el puerto MagSafe, que es esta tecnología que inventó Apple hace un tiempo para evitar que cuando uno jala el cable muy fuerte pues se vaya todo y computadora. Está cool y es trenzado. Y tenemos aquí el cargador, que de una vez se los voy a decir, depende mucho del tipo de MacBook, el tamaño y el chip que vayan a elegir. Entonces en mi caso tengo un cargador de específicamente 96 watts con carga rápida. Como pueden ver, está gigantesco y esto también se le puede quitar, sobre todo si por ejemplo van a otro país y demás y necesitan pues adaptarlo. Ahora bien, lo que es la propia MacBook Pro, vamos a abrirla de una vez. Y aquí la tenemos color silver. Importante, tenemos en la parte de aquí lo que es la ventilación, que eso es una de las grandísimas ventajas de tener una MacBook Pro, tener pues unos ventiladores para poder exigirle aún más, ¿verdad? Y pues enfriarlo al mismo tiempo, cosa que en la Air, por si no lo sabían, no existen los ventiladores. Y en la parte de abajo tenemos aquí engravado MacBook Pro. Bueno, ahora con lo que son los puertos, importante porque tenemos el puerto HDMI, tenemos un puerto extra ahora en esta parte del USB tipo C y tenemos también lo que es el lector de tarjetas SD, que pues claramente viniendo de una MacBook Air se agradece un montón. Y después en el otro lado tenemos el puerto MagSafe, tenemos 2 USB tipo C, aunque valga decir que ustedes también podrían cargar esta computadora con un USB tipo C, ya sea que lo hayan conectado a un monitor o que lo conecten a un docking o lo que sea. Y finalmente tenemos el 3.5 milímetros para pues conectar audífonos directamente con cable. Ok, vamos a abrir esto de una vez. Esto es algo cool de las Macs, que se pueden encender automáticamente al levantar la tapa. Tenemos este pequeño papel, es que ni siquiera es plástico, es un papel que recubre la pantalla. Importante mencionar de lo que es el hardware, como les digo, 14.2 pulgadas en lo que es esta MacBook Pro, aunque existe un modelo de 16.2 pulgadas, pero ya se me hace demasiado grande. Y además que también importa muchísimo la batería, como les voy a contar más adelante. Bueno, en dado caso, tenemos este trackpad gigantesco, perfecto en MacBooks. Tenemos el Touch ID, por supuesto, para desbloquear. Y tenemos aquí importante lo que es el sonido estéreo. De hecho, en esta versión de las MacBooks Pro M4 tenemos hasta 6 parlantes compatibles con el sonido espacial, que se podría apreciar muy bien con los AirPods. Entonces les voy a dar un pequeño test de cómo suena esta computadora. Work the streets or work the clubs, 9 to 5 or got no job. Y con respecto a la pantalla, importante, es una pantalla micro LED, está bastante cool con 120 Hz en lo que es el refresco y tenemos específicamente 3024 píxeles a lo largo, mientras que tenemos 1964 píxeles de alto. Bueno, aquí para que vean cómo se ve el wallpaper por defecto, honestamente se ve bastante cool porque algo importante que hicieron ahora es que le aumentaron el brillo. De hecho podemos llegar hasta los 1000 nits de brillo y 1600 en contenido HDR exclusivamente.
Y también vale la pena mencionar que existe una tecnología de nanotexturizado que básicamente lo que hace es reducir los reflejos. Yo no se lo pedí porque mi objetivo es tener esta MacBook Pro casi que la mayoría del tiempo directamente conectada a un monitor ultra wide y puesta pues en una base pegada al cargador de forma permanente. Hay momentos donde yo voy a necesitar viajar y tal cosa, claramente, por eso tengo una laptop, pero como voy a utilizarla tanto cerrada, no me interesa mucho ponerle ese nanotexturizado. Si yo por ejemplo estuviera tal vez en una oficina, estuviera tal vez yendo muchas cafeterías a trabajar y tal, ahí sí podría valer mucho la pena para evitar todos esos reflejos. Y también importante mencionar con lo que son los monitores, yo tengo un ultra wide, pero yo le podría conectar hasta 2 monitores de alta resolución a esta MacBook Pro con el chip M4 Pro. Hay una versión aún más allá de esta computadora que es el M4 Max y ese permite 4 monitores de alta resolución. Es que también es importante esa cuestión de ver cuál es el chip, porque por ejemplo en lo que respecta a la batería, y una de las razones por las cuales yo compré esta computadora es porque yo creo que es muy buen balance el M4 Pro, que es el chip del medio, porque ojo, con lo que es la batería, los test oficiales que está poniendo Apple en su página web, yo los tendré que probar, pero por lo menos viendo lo que pesa esta computadora y pues la eficiencia del chip, tenemos que en lo que es navegación web, esta computadora duraría alrededor de unas 14 horas, mientras que el M4 Max duraría 13 horas. Y después en lo que es meramente ver video continuo sin parar, llegamos hasta las 22 horas de batería, mientras que con el M4 Max, como demanda un poco más de energía y demás, pues se recorta hasta 18 horas. En dado caso es una locura la cantidad de horas, o sea, yo no voy a pasar viendo 20 horas de video o algo así, pero en dado caso pues muy buenas noticias de que pues una computadora con baterías más grandes, con procesadores bien eficientes, creo que es una excelente opción, sobre todo si alguien va a estar trabajando todo el día y pues móvil, por supuesto. También vale la pena mencionar que tenemos una nueva webcam aquí de 12 megapíxeles, o sea, es un salto bastante grande, y tiene la función del center stage de las iPads, o bueno, este encuadre cerrado en español, que básicamente utiliza, ¿verdad?, la cámara tan angular de 12 megapíxeles y la recorta para poder estar siguiendo nuestro movimiento, y es bastante cool porque parece que alguien nos estuviera grabando. Entonces se abre cuando entra gente a la conversación, por ejemplo en FaceTime, o se cierra cuando uno está solo y lo va siguiendo a uno. Está bastante bueno. Y también que eso permite que, como es tan angular, nosotros tenemos una función que se llama Desk View, que básicamente utiliza un poco de algoritmos y tal para que cuando uno muestra algo, digamos con las manos en la superficie plana, esta cámara se transforma como en este famoso top down shot, ¿verdad? Como que si la cámara estuviera desde arriba, pero simplemente pues es un montón de algoritmos transformando la imagen y arreglándola, y se ve bastante creíble. Entonces cool que tenemos esta tecnología aquí. Y por supuesto los invito a que se suscriban para con su apoyo poder seguir haciendo reviews y tutoriales gratis cada semana. Ahora hablemos de lo que son los chips, porque tenemos bastantes. Número 1 está el chip M4, el mismo que teníamos en las iPads Pro que salieron este año. Tenemos después el chip M4 Pro, que es el que yo compré, y después tenemos la versión del M4 Max, que es aún mayor, sobre todo con la parte de los núcleos gráficos, como vamos a ver más adelante. Pero lo importante de este chip, y por la razón que yo ahora sí decidí hacer el cambio directamente a lo que son las Pro, es porque ahora la velocidad aumentó bastante en lo que es el single core. Solamente probando un procesador estamos llegando alrededor de unos 4000 puntos en las pruebas de Geekbench, y es que ese chip llega a una velocidad aproximada de unos 4.5 GHz, pero el resultado de esa cantidad de puntos en el benchmark lo está colocando de momento, por lo menos en el instante que yo estoy grabando este video, posiblemente en la computadora más rápida del mercado, y eso que estamos hablando de una laptop. Entonces esto basado también en las comparativas con los chips de Intel y con el AMD Ryzen 9 9950X, que de hecho pueden llegar hasta una frecuencia aún más alta, pero lo que pasa es que en single core el performance que puede tener esta computadora simplemente está dando mayor puntaje. Ahora la cuestión es que estos chips varían muy drásticamente en respecto a la cantidad de núcleos que van llegando a tener, y también en la parte de los núcleos gráficos, o sea, todo lo que es la GPU. Entonces, para que vean, primero tenemos el chip M4. Ese chip tiene en total 10 núcleos, pero 4 son de alto rendimiento, o sea que pueden llegar hasta lo más que da la frecuencia
frecuencia, y tenemos a 6 núcleos de eficiencia para poder encargarse de tareas más mundanas del día a día, pues, y también ayudar a salvar batería. Y además tenemos en lo que es la tarjeta gráfica, bueno, la GPU sería 10 núcleos de GPU, y esto funcionaba con 120 GB por segundo con lo que es el ancho de banda de la memoria. Es un buen procesador, se ve que va bastante rápido y tiene una buena configuración en su formato estándar, el básico. Ahora bien, el punto donde se empieza a notar esta potencia, ¿verdad? Este nuevo procesador es cuando saltamos al M4 Pro, y es que aquí se vuelve muy interesante todo, porque nosotros estamos perdiendo 2 núcleos de lo que es eficiencia, pero vamos a ganar 4 núcleos de alto rendimiento, y esto es un salto muy importante, porque comparado con las versiones anteriores de los M3, ahora estamos saltando a 4. Entonces imagínense, estamos teniendo un mejor hardware en lo que es este brinco, y además tenemos hasta 20 núcleos de lo que es la GPU. Entonces estamos doblando esa cantidad de núcleos gráficos y un ancho de banda de 273 GB por segundo. Entonces pues aún más rápido toda la transferencia y más eficiente la RAM. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno se va pues a lo máximo que sigue en el M4 Max? Aquí está muy interesante, porque de hecho hay como 2 saltos, como vamos a ver más adelante, en el M4 Max, pero llevándolo al máximo son 12 núcleos de alto rendimiento, ojo, y 4 núcleos de alta eficiencia. Con la parte de lo que es la gráfica estamos llegando hasta 40 núcleos de GPU, y en el ancho de banda de la memoria son 546 GB por segundo. Y algo también importante es que este M4 Max tiene algo especial, que son los codificadores de video, tiene el doble. Entonces pues en ese apartado, ¿verdad?, súper profesional y con archivos hiper pesados y tal, esa opción puede ser muy tentadora, pero de una vez les voy diciendo, no escogí esa opción y les voy a decir más adelante por qué. Ahora, con lo que es la parte de la memoria RAM y todo el almacenamiento, que siempre ha sido un tema súper polémico de Apple, no solo por los precios, sino por el tipo de almacenamiento que hay y la cantidad de RAM que viene por defecto. Con lo que es el M4, el chip básico entre comillas enormes, estamos partiendo de los 16 GB de RAM, pero podemos llegar hasta los 32, y con el chip M4 Pro nosotros podemos llegar hasta los 46 GB de RAM. Curiosamente ese es ya el límite, de ahí no pasa. O sea, si yo quisiera subirle la RAM, tengo que cambiar de chip, tengo que irme al M4 Max, y ese chip es capaz de manejar hasta 128 GB de memoria RAM, y valga decir que todos pues empiezan desde los 512 GB de SSD, ahí podemos subirle. Yo pues no recomendaría en todo caso subirle completamente todo el almacenamiento a la computadora, porque sale hiper carísimo, y porque al final de cuentas si uno se va a dedicar por ejemplo a toda la parte multimedia y tal, en unos cuantos meses ya voy a necesitar más espacio. En dado caso, con la parte de lo que es este rendimiento, ¿verdad?, con los chips, a mí lo que me parece muy interesante es el hecho de que nosotros, si nos centramos en la opción que yo elegí en el M4 Pro, ese dinero es menor que lo que se podría haber utilizado el año anterior para comprar una computadora con el chip M3 Max, porque por lo menos de momento los precios se han mantenido bastante similar. Y después, lo que más me impresionó de todo esto con la parte de los benchmarks y demás, es que esta computadora incluso en CPU le está ganando al Mac Studio M2 Ultra o el Mac Pro, que vale una cantidad desorbitante de dinero, que también tiene el M2 Ultra. Ese chip es como lo mejor que teníamos hasta el momento en lo que es rendimiento, sobre todo lo sigue siendo en la parte gráfica, pero por lo menos en lo que es CPU puro ya estamos llegando a ese nivel. Y lo importante, ¿por qué estoy mencionando eso? Es porque la diferencia de dinero es gigantesca. O sea, yo en su momento me planteé efectivamente comprarme el Mac Studio con el M2, ni siquiera el Ultra, porque me salía extremadamente caro, como más de $4,000, 4,000 euros. Entonces yo pensé, bueno, tal vez con la parte de edición de video tal podría irme al M2 Max de esa computadora, que sigue siendo caro obviamente, pero por lo menos estamos alrededor de unos $3,000, subiéndole un poco la RAM y el SSD y demás. ¿Qué es la cuestión? Que ahora nosotros con esta computadora estamos sobrepasando por mucho ese rendimiento en CPU, y además estoy ganando pantalla y tengo toda la posibilidad, ¿verdad?, de llevármela, pues que es una laptop, es móvil, y hasta tengo el teclado. Eso a mí me impresionó muchísimo. Entonces, para que lo entiendan más fácil, ahora nosotros tenemos la opción, por lo menos yo la vi, de obtener una computadora mucho más barata, pero con más rendimiento y con más cosas, y a menor precio, que sea de Apple. ¿Qué les voy a decir? Inmediatamente compré esta computadora. Yo necesito por mi trabajo mucha potencia, y encontrar
esto para mí fue algo demasiado espectacular. Ahora bien, hay muchas opciones con lo que son las Macs y tal vez un poco confuso, entonces les voy a dar una guía y pues darles mis recomendaciones si alguien se interesa en comprar una MacBook Pro. Importante, 3 chips, M4, M4 Pro y M4 Max, y además tenemos 3 computadoras, la MacBook Pro básica que solamente tiene 14 pulgadas, pero tenemos después los modelos de 14 pulgadas que pueden correr a los M4 Pro y a los M4 Max, y además hay otra versión de computadora que es de 16 pulgadas que también puede correr el M4 Pro y el M4 Max. Entonces ya partiendo de ahí son muchas opciones. Con lo que es el modelo entre comillas básico de la MacBook Pro, que únicamente va a correr el chip M4, tenemos que en dólares son $1,599 sin contar impuestos, por supuesto, y de una vez lo digo, todos los precios en dólares que voy a dar no tienen el impuesto porque eso depende del estado pues en que se compre esa computadora en Estados Unidos. Entonces bueno, para que lo contemplen. Para mí, si alguien se va a comprar una MacBook Pro, creo que esa versión básica de entre todas las que tenemos está muy interesante, y es que esa computadora empieza con 16 GB de RAM y tenemos 512 de almacenamiento. Creo que está bastante estándar, pero en dado caso para un trabajo más fuerte que solamente ofimática, digamos de tener 20, 25 pestañas de Google Chrome y Excel y PowerPoint y un montón de documentos abiertos, tener Spotify abierto, de estar haciendo algún tipo de edición de video en 4K, fácil que se puede hacer todo en 16 GB de RAM, o incluso, ¿verdad?, mucha edición de fotografía y contenido audiovisual va bastante bien. El problema es cuando nosotros empezamos a escalar, ¿verdad?, en las necesidades y empezamos a meter más cosas, que pues fue mi caso, que yo empecé a meter más cámaras, códecs de video mucho más pesado, y simplemente ya la RAM a mí no me da, me asfixia tener 16 GB de RAM. Ya si alguien necesita, ¿verdad?, un poquito más de potencia, la otra opción que yo recomiendo directamente sería saltar a lo que es el chip M4 Pro. Olvidarse de subirle la RAM y olvidarse de subirle el SSD a la versión básica de la MacBook Pro, de verdad yo creo que no vale la pena, meramente porque esa computadora básica no puede correr los chips M4 Pro ni M4 Max. Entonces pues, en dado caso saltamos a la nueva versión MacBook Pro 14 pulgadas chip M4 Pro. En ese caso yo recomendaría empezar con la versión básica del M4 Pro, que en lugar de tener los 14 núcleos tiene 12 núcleos con 8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. Yo sé, no es lo máximo con lo que son los núcleos y tal, pero en dado caso pues así ese es el punto de entrada de ese chip. Entonces aquí yo lo que diría es subirle el SSD, dejarle esos 24 GB de RAM que vienen por defecto, pero es que en el SSD yo creo que a ese nivel de precio y para lo que ya uno lo va a empezar a usar, ¿verdad?, con más RAM, más procesador más demandante, yo sí le pondría 1 TB de SSD, y en ese caso estamos hablando ya de unos 2.679 euros o 2.199 dólares. Yo pues estoy pensando, ¿verdad?, a que van a tener esta computadora por no un año, sino tal vez 2, 3, 4 años. Entonces pensándolo ya futuro, en ese caso sí creo que vale la pena mínimo 1 TB de SSD. En mi caso yo sí me fui aún más allá a los 48 GB de lo que es memoria RAM, y sí le subí ese extra del chip al M4 Pro con los 14 núcleos completos, los 10 de alto rendimiento y los 4 de alta eficiencia, meramente porque con lo que es la RAM yo ya me estoy asfixiando un poco con lo que es la computadora que tengo, porque yo pues con lo que estoy editando son archivos pesadísimos. O sea, estoy hablando que por lo menos cada video son como 80 gigas lo que pesa el archivo en crudo, y además cuando yo lo estoy editando, yo ya al final cuando intento exportar el video y toda la parte de renderizar el video y estar trabajando con tanto archivo y tal, la computadora se queda sin RAM muy rápido y pues empieza a escribirle en el SSD para poder pues tomar un poco de gigas, ¿verdad? Como todo es unificado y tal, puede hacerlo y puede pasar un poco de esa presión a lo que es el SSD. En dado caso yo ya estoy viendo números así como de 40 gigas de lo que es la presión en el SSD, ya es demasiado. O sea, se nota que necesito más RAM, punto, porque lo que estoy haciendo son videos muy grandes, muy pesados, con efectos, que con la música, que los colores, que un montón de capas, que yo por ejemplo lo que estoy grabando con la cámara que estoy utilizando, la Sony, que estoy grabando en el formato S-Log3 directamente, y toda la calibración de color, eso le consume una cantidad enorme de recursos a la computadora. Se ve muy bien, me gusta mucho cómo es esa cámara, pero me está consumiendo mucho. Y después con la parte de los procesadores ya estamos viendo, ¿verdad?, estos niveles de que esta computadora
con esa configuración de los 14 núcleos, creo que esa puede ser una muy buena opción para alguien que se dedique mucho a toda la cuestión de audiovisual, videos. Lo otro, el por qué yo elegí esto, es porque si nosotros queremos llegar, por ejemplo, a 64 GB de RAM, ya no podemos con este chip. El tope, curiosamente, es 48 GB. Entonces yo digo, ok, ¿cómo hago para tener 64 GB de RAM? Porque por alguna X razón lo necesito. Entonces aquí viene el problema. Nosotros vamos a tener que cambiar de chip. Tenemos que irnos al M4 Max, definitivamente. Entonces cuando yo hago ese salto, nosotros mantenemos los mismos 14 núcleos, aunque vamos a recibir más núcleos gráficos, pasamos de 20 a tener 32. Pero lo que pasa es que con ese nivel de procesadores, eso está asociado a la RAM y no puedo subir a los de 64 GB. Ojo, acabo de cambiar de chip, me estoy yendo al Max y todavía no puedo elegir los 64 GB de RAM. Tengo que gastar un poco más de dinero para subir al segundo nivel del M4 Max, y eso me va a dar 40 núcleos gráficos, pues sí, es el doble, claro, genial, y ya puedo obtener esos dos núcleos extra de alto rendimiento, y ahora sí puedo ya subirle lo que es la memoria RAM a 64 GB. ¿Qué es lo que pasa? Que eso en dinero estamos hablando de más de 1000 euros, $900 sin impuestos, solamente para hacer el cambio del chip. Ojo, es que es muchísimo dinero, y tras de todo tengo que gastar ahora aún más para subir la RAM, unos 230 euros, $200. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay muchísimas opciones, ¿verdad? Uno puede elegir pues la que más se adecue a sus necesidades. Obviamente no todos hacemos lo mismo. Hay personas que van a comprar esta computadora para estar programando un montón, tal vez lo que les interesa es que tiene una batería impresionante, estar editando un montón de fotos, por ejemplo, o editar un montón de audio. Esta computadora creo que es una herramienta muy buena, y sobre todo el cambio generacional, como les dije, aunque no lo crean, yo sé que estamos hablando mucho de dinero, pero aunque no lo crean, estamos obteniendo un producto más potente, con más cosas a un menor precio que lo que teníamos antes, y esto viene de Apple, lo cual es un poco increíble, la verdad. Entonces estoy muy contento, la verdad. Vamos a hacerle, por supuesto, una review más a fondo y tal en los siguientes días, y también voy a estar haciéndole el unboxing y la review a la Mac Mini, y si quieren ver algunos ajustes iniciales que yo recomiendo hacer para una MacBook, se los voy a dejar por acá para que lo chequen, o por ejemplo el desk setup que estaba construyéndole a la MacBook Air. Nos vemos en el siguiente. Chao.